13 de abril de 2025. El sitio web oficial de la CIA. Número de identificación del documento. Doc 5517761. En este preciso instante, millones de personas alrededor del mundo están compartiendo lo que creen ser la prueba definitiva de un ataque extraterrestre contra soldados soviéticos durante la Guerra Fría. El titular es irresistible: 23 soldados petrificados por una fuerza alienígena. Y no es una teoría de conspiración de algún sitio web oscuro. Está ahí, en el repositorio digital de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero aquí está lo que nadie preguntó. ¿Y si la historia real no fuera sobre aliens, sino sobre cómo la desinformación se disfraza de verdad oficial? Porque lo que sucedió en esa semana de abril de 2025 no fue un caso de divulgación gubernamental. Fue un experimento en vivo sobre guerra de información. Y tú, sin saberlo, puedes haber sido parte de él. Vamos a establecer algo fundamental sobre documentos desclasificados de la CIA. Cuando la agencia libera información, hay un motivo. Durante décadas, documentos genuinamente desclasificados revelaron momentos cruciales de la Guerra Fría. La crisis de los misiles de Cuba, donde el mundo estuvo a minutos de un holocausto nuclear en octubre de 1962. El caso de Stanislav Petrov, el teniente coronel soviético que el 26 de septiembre de 1983 salvó al planeta al desobedecer órdenes de lanzamiento nuclear. La operación Able Archer 83, cuando ejercicios militares de la OTAN casi desencadenaron la Tercera Guerra Mundial, porque Moscú creyó que era un ataque real. Esos documentos son oro puro para investigadores. Cada página lleva el peso de la historia verificada. Sellos de desclasificación. Firmas de funcionarios. Contextos contrastables. Y es exactamente por eso que confiamos en ellos. Hemos desarrollado un reflejo automático. Si está en el archivo de la CIA, si tiene ese sello oficial, entonces es verdad histórica documentada. Es la doctrina que todos aprendimos. Si fue desclasificado por la CIA, podemos confiar. Y fue exactamente esa doctrina la que hizo que abril de 2025 se volviera viral. Porque el documento existe. Eso no es cuestionable. Tú mismo puedes verificarlo. Entra al sitio web de la CIA, ve a la Reading Room, escribe el número DOC 551 y ahí está. Un informe describiendo un incidente donde soldados soviéticos habrían sido transformados en piedra por una entidad no identificada. El documento tiene todas las marcas que esperamos. En la parte superior, la clasificación. UNCLAS. Papel membretado de la CIA. Formato oficial de informe de inteligencia. Incluso referencias a una fuente de prensa extranjera, como es común en traducciones de documentos capturados. La experiencia del usuario está perfectamente diseñada para la validación. Buscas, encuentras, ves los sellos oficiales. Tu cerebro se enciende. Esto es real. Está en su sitio web. Tiene la forma correcta. Fue desclasificado. Durante esa semana de abril, el documento explotó en las redes sociales. Reddit tuvo hilos con decenas de miles de comentarios. El podcast Joe Rogan Experience discutió el caso. India TV, CNews, The Daily Galaxy, New York Post, Yahoo News. Todos cubrieron la historia como si fuera una revelación genuina de archivo. Todo parecía legítimo, pero había una grieta en la armadura. ¿Y si desclasificado no significara lo que todo el mundo piensa que significa? ¿Y si la palabra clave aquí no fuera desclasificado, sino esa pequeña marca en la parte superior del documento, UNCLAS? Porque UNCLAS no significa desclasificado. Significa nunca fue clasificado. Es una distinción técnica que la mayoría de las personas no conoce. Cuando algo es genuinamente desclasificado, ves marcas como Secret Noform, tachadas, con sellos de liberación, fechas de revisión, autorización de oficial de desclasificación. UNCLAS significa que el material era público desde el principio. Durante la semana del 15 de abril, verificadores de hechos comenzaron a cuestionar. La grieta se expandió. Periodistas comenzaron a investigar el origen real del documento. Y la pregunta cambió de ¿es esto real?, a algo mucho más interesante. ¿Qué exactamente está documentando la CIA aquí? Porque si no es inteligencia desclasificada de la Guerra Fría, ¿qué es?
¿Y por qué está en los archivos oficiales de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo? Aquí está la verdad que se esconde a plena vista. La CIA no estaba revelando un ataque alienígena. Estaba archivando desinformación, documentando propaganda, rastreando cómo la ficción se disfraza de hecho, y lo que sucedió en abril de 2025 probó exactamente por qué este trabajo importa. Millones de personas compartieron una historia falsa precisamente porque estaba en una fuente que consideraban confiable. Esto no es sobre aliens, es sobre guerra de información. Y la historia real es mucho más fascinante que cualquier invasión extraterrestre. Entonces reformulemos la pregunta. No, ¿los aliens atacaron a soldados soviéticos? Sino, ¿cómo una historia de ficción tabloide terminó en los archivos de la CIA? ¿Y por qué esto importa para entender la desinformación moderna? Porque para responder eso, necesitamos volver a 1989, a los días finales de la Unión Soviética. Al momento exacto en que este relato apareció por primera vez, no en un expediente de inteligencia, sino en las páginas de un periódico sensacionalista conocido por fabricar historias fantásticas. La CIA no confiaría en esa fuente para inteligencia real. Ningún analista profesional confiaría. Pero la agencia rastreó esa historia de todos modos. Documentó. Archivó. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo entre 1989 y 1990, que hacía importante monitorear incluso ficción tabloide proveniente de la Unión Soviética? La respuesta no es sobre aliens. Es sobre el colapso de un imperio. Sobre cómo regímenes en desesperación usan desinformación. Sobre cómo distinguir propaganda de inteligencia real. Y sobre por qué, 35 años después, esa distinción todavía nos engaña. Porque el documento que se viralizó en abril de 2025 no es prueba de contacto alienígena. Es prueba de algo mucho más terrenal. Nuestra vulnerabilidad a la desinformación cuando viene envuelta en credibilidad oficial. Es un caso perfecto de cómo verdad y ficción se entrelazan cuando el contexto es removido. Y es exactamente el tipo de historia que este canal existe para desentrañar. La CIA rastreó esta historia por un motivo. No porque creyeran en aliens convirtiendo soldados en piedra, sino porque entendían algo sobre guerra de información que el público en 2025 todavía está aprendiendo. La fuente importa menos que el contexto. La marcación oficial importa menos que la pregunta ¿por qué esto fue documentado? Entonces aquí está nuestra misión. Rastrear esta historia desde su origen real en 1989, a través de su recorrido por los archivos de la CIA, hasta su explosión viral en 2025. Vamos a desmontar cada capa, examinar la fuente original, entender el contexto de la Guerra Fría, revelar por qué la agencia documentó esto. Y en el proceso, vamos a aprender algo crítico sobre cómo evaluar información en una era donde la desinformación usa credibilidad institucional como camuflaje. Porque la historia verdadera aquí no ocurrió en una base militar soviética secreta. Ocurrió en las redacciones de periódicos tabloides, en las oficinas de analistas de la CIA rastreando propaganda soviética, y en las salas de servidores donde algoritmos de 2025 amplificaron ficción de 1989 como si fuera revelación de 2025. Vamos al origen. 1989. Unión Soviética. Un periódico llamado Sovetskaya Kultura. Una historia fantástica que nunca tuvo ninguna base en la realidad. Y la pregunta que nadie en abril de 2025 hizo antes de presionar compartir. ¿De dónde vino esto realmente? Lo que sucedió a continuación no va a restaurar tu fe en aliens, pero va a transformar completamente cómo evalúas información. Porque la verdadera conspiración no es que los gobiernos ocultan contacto alienígena. Es que todos nosotros, incluso los más escépticos, tenemos puntos ciegos cuando se trata de credibilidad institucional. La CIA lo sabía en 1989, razón por la cual documentaron la historia. Y en 2025, cuando millones compartieron aquel documento como prueba de aliens, la agencia demostró su punto 3 décadas después. La desinformación no necesita ser secreta para ser efectiva. Solo necesita parecer oficial. Entonces, volvamos atrás. Al momento en que todo comenzó. No en una instalación militar secreta, sino en una redacción de periódico, donde periodistas fabricaron una historia que la CIA consideró digna de rastreo, no porque fuera verdad, sino porque era peligrosamente convincente. Y cuando entiendas por qué esa historia fue convincente en 1989,
vas a entender exactamente por qué funcionó de nuevo en 2025. Porque las técnicas de desinformación no cambiaron, solo las plataformas de distribución. La historia real comienza ahora, y no es sobre lo que piensas. 1989. El muro de Berlín está a punto de caer. La Unión Soviética tiene meses de vida. En ese momento de colapso histórico, historias extrañas comienzan a filtrarse de los territorios soviéticos. Relatos de experimentos secretos, proyectos militares abandonados, eventos inexplicables que nunca saldrían a la luz durante el control total del régimen. Y en medio de ese caos informacional, surge una historia sobre 23 soldados convertidos en piedra por algo extraterrestre. La pregunta que todo el mundo hace es, ¿por qué la CIA archivaría esto? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuál era el trabajo de la CIA entre 1989 y 1993? La respuesta es simple. El trabajo de la CIA no era creer, era rastrear. Durante la transición soviética, los servicios de inteligencia occidentales monitoreaban todo. Cada periódico, cada transmisión de radio, cada rumor que circulaba en las antiguas repúblicas soviéticas. Porque entre cientos de historias falsas, podría haber una verdadera. Una que desvelara capacidades militares, vulnerabilidades políticas, movimientos estratégicos. Entonces archivaban todo, y traducían todo, y catalogaban todo, incluyendo ficción absoluta. Vamos a rastrear esta historia hasta su origen real. La historia de los 23 soldados no comenzó en 1989 en Siberia. Comenzó en los Estados Unidos, en un tabloide canadiense llamado Weekly World News. Si no conoces esa publicación, déjame situarte en contexto. El Weekly World News era famoso por titulares como Niño murciélago encontrado en cueva y Elvis avistado en supermercado. No era periodismo investigativo, era entretenimiento puro, ficción vendida como sensacionalismo. Y una de sus historias clásicas de ficción era exactamente esa: soldados soviéticos atacados por alienígenas durante un ejercicio militar. La narrativa tenía todos los elementos de ficción tabloide perfecta. Ubicación vaga, soldados sin nombre, detalles dramáticos imposibles de verificar, fuente anónima, y un elemento fantástico innegable: piedras humanoides con expresiones de terror congeladas. Esto no era reportaje de inteligencia, era construcción narrativa de tabloide. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo una historia obviamente ficticia de un tabloide canadiense de los años 80 terminó en archivos de la CIA? La respuesta revela cómo la información se propaga a través de barreras culturales y temporales. Sigamos el camino. 1989. Weekly World News publica la historia original. Circula en los Estados Unidos como entretenimiento. Nadie con credibilidad la trata como real. 1990-1991. Unión Soviética entra en colapso total. Repúblicas se vuelven independientes. Sistemas de medios locales entran en caos. 1993. 2 años después del fin de la URSS, un periódico ucraniano llamado Holos Ukrayini republica la historia. Y aquí está el contexto crítico que todo el mundo ignora. Tras el colapso soviético, los medios en antiguas repúblicas andaban hambrientos de contenido. Sin los controles rígidos del régimen anterior, periódicos locales comenzaron a republicar todo de Occidente, incluyendo tabloides estadounidenses, incluyendo ficción pura. Holos Ukrayini no investigó la historia, no verificó fuentes, simplemente la tradujo y republicó como si fuera un reportaje legítimo sobre un evento soviético. Y fue esa versión, la versión ucraniana de 1993, la que los traductores de prensa extranjera de la CIA capturaron. Porque ese era exactamente su trabajo. Monitoreaban publicaciones en lenguas extranjeras, traducían artículos que mencionaban cuestiones de interés potencial, y archivaban todo en el Foreign Broadcast Information Service. La CIA no estaba filtrando documentos secretos, estaba haciendo su trabajo burocrático estándar: catalogar lo que la prensa extranjera estaba publicando. Entonces vamos a decodificar lo que realmente estás viendo cuando miras ese documento. Primero, la clasificación. UNCLAS, Unclassified, no clasificado. Esto no es un detalle técnico menor, esto es fundamental. Documentos clasificados contienen información que puede comprometer la seguridad nacional si se revela. Tienen niveles: confidencial,
Secreto. Ultra secreto. UNCLOS significa que nunca fue secreto. Desde el momento de su creación, ese documento no contenía nada que necesitara protección. ¿Por qué? Porque era una traducción de una fuente pública. Segundo, el repositorio. CIA Reading Room. La sala de lectura de la CIA no es una bóveda de secretos vedados. Es un archivo público de todo lo que la agencia rastreó durante décadas. Informes meteorológicos, artículos de periódico, transmisiones de radio, análisis económicos. Y sí, republicaciones de tabloides. Tercero, la etiqueta Foreign Broadcast Information Service Translation Document. Esa frase sola debería cerrar todo el misterio. Está literalmente etiquetado como traducción de transmisión extranjera. No es inteligencia recopilada, no es evidencia verificada. Es un recorte de periódico traducido. Una vez que sabes lo que estás mirando, todo tiene sentido. Es un archivo CIA real, sobre una historia alienígena falsa. Y aquí es donde la historia de 2025 se convierte en un espejo perfecto de 1993. Abril de 2025. 32 años después de la publicación ucraniana original. La misma historia explota nuevamente. Pero esta vez en las redes sociales. Reddit, Twitter, sitios de noticias sensacionalistas. Todos citando lo mismo. Documento en el sitio oficial de la CIA. Esto es prueba. Y la lógica era irresistible. Si está en CIA, Gov debe ser legítimo. Los gobiernos no alojan ficción. Las agencias de inteligencia no publican mentiras. Pero es exactamente eso lo que parece estar sucediendo cuando no entiendes el contexto del documento. La gente compartía. Porque otros compartían. Y eso creaba una ilusión de verificación colectiva. Prueba social funcionando a velocidad de Internet. Cientos de miles de visualizaciones. Decenas de miles de compartidos. Millones de impresiones. Y en cada etapa, la historia se volvía más confirmada simplemente por el volumen de personas hablando de ella. Hasta que alguien con autoridad real intervino. Tracy Walder, ex agente de la CIA. Experta en operaciones de inteligencia. Alguien que realmente entiende cómo funcionan los documentos de la CIA. En abril de 2025, fue directa al grano en una declaración pública. Este no es un documento que la CIA originó. 5 segundos, 16 palabras, desmoronando toda la narrativa viral. Ella no estaba negando que el documento existiera. Estaba aclarando lo que realmente era. Una traducción de prensa extranjera. Un recorte archivado. No inteligencia verificada. En la misma semana, Snopes, sitio de verificación de datos con décadas de credibilidad, publicó un análisis completo. Rastrearon el origen tabloide. Confirmaron el camino de propagación. Clasificaron la afirmación como falsa. Todo verificado. Todo documentado. Todo público. Pero en ese punto, millones ya creían. Porque la viralización digital se mueve más rápido que la verificación institucional. Y aquí llegamos al punto que realmente importa. Esto no va sobre una historia. No va sobre alienígenas. Ni siquiera va sobre la CIA. Trata sobre cómo consumimos información en 2025. Porque aquí está lo que debería dejarte incómodo. Ese documento estuvo disponible en el sitio de la CIA por años. Cualquier persona con curiosidad básica podría haberlo encontrado. Leído, verificado. Pero nadie lo hizo. Hasta que abril de 2025 sucedió. Y de repente, millones de personas estaban mirando el mismo archivo que estuvo públicamente disponible todo el tiempo. La pregunta no es, ¿por qué la CIA tenía esto? La pregunta es, ¿por qué explotó ahora? Y la respuesta revela algo crítico sobre cómo procesamos materiales desclasificados, cómo interpretamos autoridad documental, cómo las plataformas digitales amplifican narrativas sin contexto. En este canal, esa vulnerabilidad es fundamental, sumamente fundamental, porque si podemos ser engañados por un tabloide de 1989 republicado en 1993 y viralizado en 2025, ¿qué más estamos interpretando mal sobre archivos gubernamentales reales? Esa es la cuestión que el tercer acto va a responder. Y la respuesta va a cambiar cómo miras cualquier documento desclasificado de aquí en adelante. Cuando Tracy Walder, ex agente de la CIA, hizo su declaración pública, obligó a todos a hacer la pregunta que nadie había hecho antes.
¿Qué estamos realmente mirando? Este no es un documento que la CIA originó. 7 palabras, que cambiaron todo, abril de 2025. El momento viral ya era imparable. Decenas de millones ya habían compartido la historia. Pero la verdad comenzó a difundirse también. Y esto es lo que es diferente acerca de 2025. En 1993, cuando el periódico ucraniano Holos Ukrayini republicó aquella ficción tabloide, la corrección nunca alcanzó la historia original. La verdad nunca tuvo oportunidad. Pero en abril de 2025, los verdaderos héroes no fueron soldados luchando contra alienígenas. Fueron verificadores de datos luchando contra desinformación. Tracy Walder hizo su declaración. Snopes publicó un análisis exhaustivo en abril de 2025. Medios de comunicación comenzaron a emitir correcciones. La cascada de verificación había comenzado, y esto reveló algo más interesante que cualquier ataque alienígena. Cómo la misma historia puede engañar a generaciones a través de diferentes medios. 1993. Periódico ucraniano, República Ficción Tabloide. La verdad llega demasiado tarde. 2025. Redes sociales comparten documento CIA. La verdad contraataca. El patrón es idéntico. La respuesta fue diferente. Porque en 2025 tenemos algo que 1993 no tenía. Una estructura, un método, una modificación que toma 3 minutos y te protege para siempre. Déjame mostrarte exactamente cómo leer documentos desclasificados. Este es el truco secreto que separa verdad de ficción. 4 verificaciones simples. Cada una toma menos de 1 minuto. Primera verificación. Identifica el tipo de documento. ¿Informe de inteligencia original? ¿O traducción de prensa extranjera? En el caso de los 23 soldados soviéticos, el documento dice claramente en la parte superior, Foreign Broadcast Information Service, Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras. No es análisis de la CIA, es monitoreo de la CIA, diferencia crítica. Segunda verificación. Examina la marca de clasificación. Declassified significa que era secreto y fue liberado. Unclass significa que nunca fue clasificado para empezar. Este documento, marcado Unclass desde el primer día. Nunca contuvo inteligencia secreta. Nunca necesitó desclasificación. Fue archivado como material de fuente abierta monitoreado durante la Guerra Fría. Tercera verificación. Rastrea la fuente original. El documento cita Holos Ukrayini, 1993. El periódico ucraniano cita Weekly World News. El tabloide canadiense conocido por Bad Boy Found in Cave y Elvis visto en supermercado. 3 niveles de separación de la fuente original. Cada nivel añadiendo distancia de la credibilidad. Cuarta verificación. Identifica el autor verdadero. ¿Quién creó este contenido? ¿La CIA analizando inteligencia soviética? No. ¿Un traductor de la CIA transcribiendo medios extranjeros? Sí. La CIA no estaba respaldando la historia. Estaba catalogándola. 4 verificaciones. Cada una toma menos de 1 minuto. Total. 3 minutos. Y cada señal de alerta estaba visible en el documento mismo. No necesitabas acceso especial. No necesitabas autorización de seguridad. No necesitabas experiencia en inteligencia. Solo necesitabas saber qué buscar. Esta modificación toma 3 minutos. Te protege para siempre. Porque aquí está la verdad incómoda sobre documentos desclasificados. La sala de lectura de la CIA contiene todo lo que rastrearon, no todo lo que respaldaron. Artículos de periódicos, transmisiones de radio, reportes de tabloides, propaganda soviética, rumores urbanos. ¿Si apareció en medios extranjeros durante la Guerra Fría? La CIA probablemente archivó una traducción. El documento sobre los 23 soldados soviéticos estuvo en CIA. Gov, desde las liberaciones de desclasificación post-1991. Años. Décadas incluso. Nadie prestó atención porque quien supiera leer la etiqueta entendía lo que era. Entonces, ¿por qué explotó en abril de 2025? La respuesta revela algo crítico sobre cómo consumimos información en 2025. Descubrimiento dirigido por algoritmo. Auge de contenido ovni. Compartir en redes sociales. Y una suposición fatal. Si está en CIA, Gov, debe ser verdad verificada.
Reemplazamos pensamiento crítico por validación de fuente. Vimos CIA y dejamos de hacer preguntas. 9 de diciembre de 2025. 8 meses después del pico viral. El documento todavía está en CIA.gov, ahora categorizado como folclore de Internet en índices de búsqueda. Pero el impacto duradero no es la historia, es la lección. Discusiones sobre alfabetización mediática fueron actualizadas. Protocolos de verificadores de datos fueron revisados. Canales de medios comenzaron a verificar fuentes antes de compartir documentos CIA desclasificados. ¿Y en Cold War Declassified? Esta historia se convirtió en nuestra demostración perfecta. Porque así es como se ve realmente la investigación desclasificada de la Guerra Fría. No es solo encontrar documentos, es entender lo que realmente documentan. Y aquí está la prueba social que importa. Canales que verifican fuentes construyen confianza duradera. Canales que no verifican pierden credibilidad rápido. En abril de 2025 vimos ambos en acción en tiempo real. Ahora déjame ser completamente honesto contigo. En Cold War Declassified, podríamos haber seguido con esta historia. 23 soldados soviéticos. Documentos CIA. Clickbait perfecto. Un video garantizado para volverse viral. Millones de visualizaciones. Crecimiento masivo de canal. Pero aquí está la elección que hicimos. Nuestra credibilidad depende de una sola cosa. Verificación rigurosa de fuentes. Porque cada vez que pincha en un vídeo en este canal, está confiando en que hicimos el trabajo. Está confiando en que cuando decimos desclasificado, verificamos la fuente. Está confiando en que cuando decimos CIA, entendemos el contexto. Está confiando en que cuando contamos una historia de la Guerra Fría, es real. Esa confianza es todo. Y Tracy Walder confirmó lo que verificamos en cada video. Este no es un documento que la CIA originó. Ella dijo en voz alta lo que canales responsables hacen en silencio. Verifica la fuente. Porque una vez que pierdes esa credibilidad, nunca la recuperas completamente. La gente lo recordará. Ese canal que publicó esa historia falsa de extraterrestres como verdad. Y cada historia real que cuentes después, siempre quedará una sombra de duda. Por eso cuando decimos verdad desclasificada de la Guerra Fría, lo decimos en serio. Y por eso puedes confiar en todas las demás historias de este canal. Desde Stanislav Petrov en 1983, salvando el mundo de una guerra nuclear accidental, hasta el incidente de Able Archer, que casi desata la Tercera Guerra Mundial. Desde las modificaciones no autorizadas de P-38, que salvaron a cientos de pilotos, hasta los documentos reales de la CIA sobre operaciones soviéticas. Cada historia. Verificada. Fuentes auténticas. Análisis riguroso. Esa es la promesa. Esa es la diferencia. Entonces, ¿extraterrestres convirtieron a 23 soldados soviéticos en piedra? No. Pero algo más interesante sucedió. Una ficción de tabloide se convirtió en monitoreo de la CIA. Se convirtió en un archivo desclasificado. Se convirtió en un momento viral en 2025. Y se convirtió en una lección de alfabetización mediática. De 1989 a diciembre de 2025. Este documento nos enseñó más sobre guerra de información que cualquier ataque extraterrestre jamás podría. Nos mostró cómo las historias se expanden a través de décadas. Cómo la autoridad puede ser tergiversada. Cómo la verificación de fuentes nos protege de la desinformación. Y ahora tienes el marco para decodificar cualquier documento desclasificado. Tipo de documento. Marca de clasificación. Fuente original. Autoría verdadera. 4 verificaciones. 3 minutos. Protección permanente. Porque esta es la verdad final sobre la Guerra Fría. El arma más peligrosa de la Guerra Fría no fue la nuclear. Fue la desinformación. Ambos bandos la utilizaron. Ambos bandos la perfeccionaron. Ambos bandos comprendieron que controlar la información era tan poderoso como controlar armas. Y en 2025, esa arma es más letal que nunca. La diferencia es que ahora ya sabes cómo defenderte. La próxima vez que veas desclasificado, sabrás qué buscar. Tipo, clasificación, fuente, autoría. 3 minutos entre verdad y ficción. Entre conocimiento real y clickbait viral. Entre canales que verifican y canales que no verifican. Ahora estás del lado de la verificación. Y eso marca toda la diferencia.
¿Quieres descubrir más secretos verificados de la Guerra Fría? ¿Revelaciones reales desclasificadas que alteraron la historia? La próxima historia trata sobre un momento en que el mundo estuvo a 40 segundos del colapso nuclear. Sin ficción, sin tabloides, solo documentos desclasificados reales mostrando cuán cerca estuvimos. Y esta vez, sabrás exactamente cómo contrastar cada fuente, porque ahora tienes el método, y métodos que funcionan, se propagan.